El siguiente video consiste en ampliar los conocimientos sobre el grupo de las parafinas, nombre común dado a los alcanos, los cuales forman parte de los compuestos orgánicos. A través de diversas fuentes de información se desarrollaron subtemas como las fuentes provenientes tanto naturales como industriales, los usos dados que se aplican a las diversas industrias, entre ellas alimenticias, químicas, farmacéuticas y automovilísticas, entre otras, así como la importancia de las toxicidades que conlleva al uso de este tipo de grupo orgánico. Orígenes. Fuentes naturales. El nombre parafina proviene de dos términos del latín: parum, que significa muy poco, y affinis, que significa afinidad. Este término describe el comportamiento de los alcanos, ya que muestran poca afinidad química hacia otras sustancias y son químicamente inertes, ya que no reaccionan con ácidos o bases fuertes o con la mayoría de los demás reactivos del laboratorio. La escasa reactividad química de las parafinas se atribuye que están formados por carbono e hidrógeno, en donde no quedan pares de electrones sin compartir y todos los enlaces son sencillos. Para que estos compuestos reaccionen con otras moléculas, es necesario suministrar la energía suficiente para romper uno o varios enlaces carbono-hidrógeno o carbono-carbono. Las parafinas por lo general son componentes de hidrocarburos sin ramificaciones y en línea recta. Las principales fuentes de hidrocarburos en la actualidad las constituyen el gas natural y el petróleo. El gas natural se compone principalmente de metano y en un 10% de etano y propano, junto a unas trazas de hidrocarburos con 5 o 6 carbonos. Una vez purificado, se utiliza exclusivamente como combustible doméstico e industrial, aunque también se consumen en grandes cantidades en la industria química como producto de partida para la síntesis de un gran número de productos químicos orgánicos. El petróleo que se extrae de las grandes profundidades es un líquido viscoso, de color negro, y es una mezcla compleja de hidrocarburos formados durante el transcurso del tiempo, que al descomponerse la materia vegetal y animal enterrada, es sometida a grandes presiones por las capas geológicas. Fuentes industriales. Los alcanos o parafinas de uso industrial no se sintetizan en el laboratorio, sino que se obtienen de sus fuentes naturales, debido a las transformaciones químicas que experimentan estos hidrocarburos parafínicos. La principal fuente industrial es el petróleo junto con el gas natural, pero existe una segunda fuente que lo constituye: el combustible fósil y el carbón. Se están desarrollando procesos que lo convierten por medio de hidrogenación en gasolina y petróleo combustible, como también es gas sintético para contrarrestar la escasez del gas natural. Aplicaciones. La parafina es una cera extraída del petróleo, sólido a temperatura ambiente, utilizada para la elaboración de una gran variedad de productos. Se trata de un producto inerte, impermeable, brillante, biodegradable y cuya combustión tiene lugar sin liberación de vapores nocivos o corrosivos. Las más utilizadas fueron las provenientes de animales, insectos o vegetales. En la actualidad han sido desplazadas por las de origen mineral, petróleo. A lo largo de las últimas décadas, la tecnología de la producción ha permitido mejorar y ampliar la gama de aplicaciones, aunque muchos de los usos se han mantenido inalterables. El grupo Cepsa comercializa parafinas producidas desde hace casi 40 años, por lo que a continuación se presenta de forma resumida varias de las aplicaciones de las parafinas y su funcionamiento. Ceras. La mayor parte de la parafina elaborada en el mundo se destina a la fabricación de velas. Es un producto seguro y natural y que debido a su grado de refino cumple con todas las normas de seguridad. Termoplásticos. Es un material termoplástico sólido en su estado natural y que, al fundirse, se adhiere a la superficie al enfriarse. Alimentos. Se aplica en la cobertura de algunos quesos, en la goma base, ingrediente de los chicles, en frutos y cítricos, evitando la humedad, alargando su vida y aportando brillo. Cerillas. Se utiliza poca cantidad para su fabricación, pero es la suficiente para ayudar a la combustión de la cerilla. Caucho. Se utiliza como aditivo en la fabricación de neumáticos, crea protección contra el ozono y evita el agrietamiento. Industria textil. Devuelve a las fibras textiles la suavidad, elasticidad y flexibilidad perdidas por el proceso de fabricación. Tablas deportivas. Se utiliza para dar una mayor protección para la superficie y como lubricante. Papel y cartón. En el papel, la capa de parafina aísla contra el paso de la humedad, microorganismos y olores,
preservando los aromas y sabores. En el cartón aporta rigidez. Cosmética e industria farmacéutica. Se utiliza en la elaboración de shampoo, lápiz de labios, cremas, también como recubrimiento de pastillas, para proteger la superficie y retardar la liberación de su contenido. Electricidad y electrónica. Tiene excelentes propiedades aislantes, por ello se utiliza en el recubrimiento de cables y piezas electrónicas. Aglomerado. Actúa como agente repelente de la humedad y aporta rigidez. En otras aplicaciones se encuentra el de Lubsol 44NP, las cuales son cloración de alto nivel de contenido de cloro para su uso como retardantes de llama, plastificantes y aditivos EP, oxidación de alcoholes, nitración de nitroalcanos y aminas, sulfoxidación o sulfocloración para tensioactivo o fabricación de plastificantes, materia prima para la oxidación microbiológica o procesos de fermentación. En la fisioterapia y rehabilitación se utiliza como tratamiento. La razón es que la parafina transmite calor y aumenta la temperatura corporal donde es aplicada, por lo que puede resultar un buen remedio, por ejemplo, para aliviar la tensión muscular o el dolor provocado por una contractura. Toxicidad. En humanos, su inhalación puede obstruir las vías respiratorias. No se clasifican como irritantes o corrosivos por contacto térmico. Tampoco causa lesiones o algún tipo de irritación por contacto ocular. Si se llegan a ingerir, sí puede ocasionar trastornos gastrointestinales, como diarrea, vómitos o dolor abdominal. Este tipo de compuestos no son cancerígenos. Tampoco se clasifican como tóxicos para determinados órganos, ya sea por exposición única o una exposición repetida. La toxicidad en animales y plantas. No se clasifican como tóxicos, corrosivos o irritantes. Los símbolos de seguridad. Entre ellos encontramos el símbolo del rombo de seguridad, el cual nos indica el riesgo y el nivel de peligrosidad del compuesto. Para indicar el nivel de riesgo se clasifican por 4 colores. Para indicar el nivel de peligrosidad se puede identificar por letras o números. 0 el mínimo y 4 el máximo de peligrosidad. Ahora miremos por colores. El blanco significa un riesgo específico. Azul, un riesgo para la salud. Rojo, un riesgo por enfermedad. Y amarillo, un riesgo por reactividad. Como se puede observar, se tiene 0 tanto en el color azul como en amarillo, lo cual nos indica que estos tipos de compuestos no son reactivos y no son perjudiciales para la salud. Ahora tenemos un 1 en inflamabilidad. Indica que este tipo de compuestos sí son inflamables por arriba de los 93 grados Celsius. También tenemos una E en el grado específico, lo cual nos indica que estos compuestos son muy estables. También tenemos otros tipos de símbolos. Entre ellos están los símbolos físicos, como los que vamos a observar ahorita. La llama, que nos indica una inflamabilidad, un riesgo a la salud, que puede ser representado por el signo de exclamación o la figura del ser humano, y un riesgo por medio acuático o ambiental, que está representado acá con un animalito y un árbol. Ahora la manipulación y almacenamiento. Para un uso seguro de este tipo de compuestos, no son necesarias ninguna medidas especiales. Sí es necesario tener este tipo de compuestos en un lugar seco y ventilado, y se deben de evitar sustancias o mezclas incompatibles entre ellos. Problemas ambientales de los productos. Cabe mencionar que los recipientes en los cuales se vende la parafina suelen contener productos contaminantes, tales como la gasolina o alcoholes metilados, lo cual aumenta su peligrosidad y agrega el riesgo de explosión. Humanos. Su inhalación puede producir edemas en el tracto respiratorio, consecuencias posibles, pulmonía. Contacto dérmico y ocular no se considera irritable o corrosivo. Ingestión puede ocasionar trastornos gastrointestinales como vómitos, diarrea y dolor. Medio ambiente. Al quemar velas de parafina, estas desprenden el mismo hollín que despide un combustible y sus partículas pueden resultar muy perjudiciales al momento de inhalar, ya que pueden contener neurotoxinas y toxinas reproductivas, además de agentes cancerígenos.
Animales. No se clasifica como tóxico, corrosivo o irritante. Proceso de producción. Durante el proceso de producción de las parafinas, su liberación al aire o agua es limitada debido a su baja volatilidad e insolubilidad en agua. Una vez en el ambiente, las parafinas son absorbidas por las partículas y de esta forma son transportadas por el aire o agua o despedidas en los sedimentos de los cuerpos de agua. Su degradación por acción de microorganismos depende de la composición de la mezcla de parafinas, aunque generalmente es baja. Límite para desechos de fuentes de agua. La mayor parte de los componentes tóxicos y volátiles son eliminados por evaporación, mientras otros se oxidan por la radiación UV en la luz del sol. Algunos compuestos tóxicos de los hidrocarburos pueden disolverse en el agua y degradarse, mientras otros presentan la capacidad de depositarse en los sedimentos. Aplicaciones de los compuestos a la carrera. La parafina tiene múltiples usos en la industria. Ejemplo de ellas está el recubrimiento de quesos. La parafina es muy importante en retener la humedad del producto debido a su permeabilidad. Evita el ataque de hongos y mejora la presentación del queso, logrando mantenerlo a bajas temperaturas y por ende aumenta su tiempo de vida. En los productos de limpieza, la parafina es muy útil para la fabricación de jabones. En la fabricación de crayones, la parafina tiene sus propiedades distintivas de permeabilidad y flexibilidad. Es muy importante y sobre todo porque por su naturaleza este compuesto no es tóxico, ya que lo utilizan más que todo los niños. También está el limpiador de microtomas. En química biológica clínica, el uso de la parafina es muy importante como limpiador de microtomas usados en el procesamiento de tejidos humanos para el diagnóstico clínico. También como goma Basel es un compuesto que va a estar constituido por elastómero, resina y cera. También está el uso de los protectores de corrosión, que en las partes metálicas ensambladas en maquinaria o en artefactos diversos, la cera va a funcionar como una excelente barrera contra la humedad, por lo que son muy efectivas en el sistema de protección contra la corrosión. También tenemos lubricantes, que la cera va a ser un alto contenido en aceite, por lo que va a servir directamente como la lubricación de dispositivos simples. Y por último tenemos el uso de la parafina en cosméticos, que esto es importante por sus propiedades de protección, brillo y consistencia.